Bueno, ahora sí, la primera pregunta. El materialismo dialéctico se basa en una tesis materialista histórica que es acerca de la esencia humana, es decir, tratan de responderse acerca de cuál es la esencia humana. ¿Sí? Y esto nos trata de explicar, o la explicación que ellos se dan es que no se trata de un individuo aislado, ¿sí? Sino que la personalidad y la esencia de este sujeto, la esencia es más filosófico, ¿no? Pero si lo pensamos desde la psicología, la construcción de una personalidad se va a ir dando a partir de las relaciones sociales que las personas vayamos, que las personas vayamos ejerciendo a lo largo de la vida, ¿sí? Es como si todas estas relaciones se fueran anudando para construir lo que es la cultura, lo que es la sociedad y en definitiva la vida social. ¿Sí? Entonces por eso se dice que a partir de las relaciones humanas uno produce y reproduce cultura y se da en este intercambio que se le denomina material. ¿Por qué? Porque parte de las necesidades. El sujeto no puede desarrollarse por sí mismo de manera aislada, necesita de un otro. Entonces hay una necesidad hay una necesidad que hace que nos comuniquemos y que hace que vayamos a la relación con otro y que en este otro haya una reciprocidad de relación. Entonces, a partir de ahí se va construyendo todo lo que consideramos vida social. ¿Cuáles son los términos principales? La necesidad, lo material de la relación, que es esta necesidad que nos hace ejecutar un trabajo para ir a relacionarnos con el otro y a partir de allí producir y reproducir conductas. Así es como se construye el psiquismo para el materialismo histórico. No sé si queda claro, ¿tienen alguna duda? La herramienta que utiliza el materialismo es la comunicación, a partir de abajo, desde una necesidad material de relación con el otro. Bien, vamos a la siguiente. Vayan diciéndome si lo entienden o no, le damos otra vuelta. ¿Psicología de la salud y medicina conductual es lo mismo? No. Cuando nosotros hablamos de psicología de la salud, a ver, espérenme un segundito, perdón. Ahí está, disculpen. Cuando nosotros hablamos de la psicología de la salud, vamos a hablar principalmente de los factores inherentes a lo que es el proceso de salud-enfermedad. Por eso es que lo vemos en esta materia. La medicina conductual tiene que ver ya con una línea teórica mucho más marcada desde el conductismo. Bien, ¿qué más? El psiquismo para el conductismo. Bien, buena pregunta. El psiquismo para el conductismo es prácticamente, como decía Kant, una tabula rasa, o sea, un papel en blanco que hay que que hay que irlo escribiendo a partir de la recepción de estímulos y las respuestas que se van dando a esos estímulos, que comienzan con lo que puede ser una respuesta, una conducta refleja, como la conducta más rudimentaria que existe, que se va complejizando a partir de los distintos desarrollos, los distintos intercambios que se van dando a lo largo del tiempo entre la relación de estímulo-respuesta.
Por eso es que, por ejemplo, el conductismo plantea que se pueden anticipar respuestas a las conductas, porque, porque hay un cálculo ya realizado previamente en el que se pueden aproximar ciertas respuestas esperables o no. Un poco, si lo comparamos con el psiquismo para el psicoanálisis o para el mismo materialismo, es un poco más matemático, ¿no? Como una cuestión más pensada. Las grandes críticas al conductismo plantean que piensan al ser humano como un animal, ¿no? Es como, bueno, si te muestro la comida asociado al sonido de la campana, posteriormente, cuando suene la campana, va a haber sobresalivación. Porque entiendo que, entonces, bueno, las grandes críticas es esto, es que no hay una mirada hacia lo más subjetivo y que esos intercambios, esa dinámica dentro del psiquismo eh, puede ser, es singular, ¿sí? En cambio, para el conductismo no. ¿Qué más de la uno? Bueno, pasemos entonces a la unidad número 2, conducta y personalidad. ¿Qué tenemos de la 2? Conducta y personalidad. Bueno, conducta y personalidad tienen que saber los conceptos a partir de los diferentes autores, por ejemplo, qué es conducta y qué es personalidad para el conductismo, para el materialismo, que sería Blecher, y las diferencias básicas entre esos dos, y también, o sea, a la luz de los tres paradigmas que vemos en la unidad uno, qué es conducta y qué es personalidad para cada uno, para Watson, para Freud y para el materialismo histórico, que sería Blecher, que es el autor principal de esta unidad. ¿Cómo diferenciar el área de la conducta del ámbito? Bueno, el ámbito de la conducta responde a los espacios en donde se desarrolla la conducta. Entonces, en el ámbito psicosocial, sociodinámico, o sea, a nivel de grupo, a nivel personal, a nivel institucional, ¿sí? Esos son los ámbitos. En cambio, las áreas de la conducta son las diferentes eh, como las diferentes formas en que se puede manifestar la conducta, que puede ser a nivel de la mente, a nivel del cuerpo o a nivel del mundo externo. Es decir, que plantea Blecher que yo puedo estar pensando algo en este momento y que eso se denomina conducta, una conducta en el área de la mente. Y el ámbito sería más el psicosocial, ¿no? Después tenemos una conducta más del área del cuerpo, que puede ser algo que se esté manifestando a partir de mi cuerpo, que también lo plantea como conducta, como podría ser ruborizarme, ¿no? Tengo vergüenza, me pongo colorada por algo, o las lágrimas, ¿no? El llanto, algo que se manifieste a partir del cuerpo. Y bueno, y el ámbito se puede dar tanto del psicosocial como del sociodinámico, por ejemplo. Depende de dónde yo esté desarrollando esa conducta.
Bien, ¿qué más? Coexistencia de áreas sería, bueno, que yo esté pensando en una situación que me genera tristeza, a la vez esté llorando. Esa puede ser una coexistencia entre las áreas de la mente y del cuerpo. Generalmente, siempre coexisten las áreas. ¿Sí? Existe una coexistencia entre las áreas. Siempre, si hay algo que estamos pensando, es posible que haya una manifestación corporal y hacia el mundo externo, ¿no? Pero lo que puede existir es una preponderancia de áreas, es decir, si yo estoy solamente sentada pensando, coexisten las otras áreas, pero prepondera el área de la mente. Después lo puede ver va a quedar grabada la clase, así que lo puede ver de nuevo a la explicación. Acuérdese que está sobre el minuto 10 por ahí. Bueno, ¿qué más de la unidad número 2? ¿Todos han cursado este año los que están acá, los que rinden el lunes? ¿O hay gente de planes más antiguos? Bueno, en conductas defensivas, un ejemplo de inhibiciones, por ejemplo, puede pasar con una persona que no puede rendir un examen, se presenta y se le presenta una dificultad grave para hablar en ciertas situaciones en ciertas situaciones, o, por ejemplo, sucede mucho en el ámbito de las relaciones sexuales, ¿no? Aparece una inhibición ahí frente a determinada persona, determinada situación en la que no presenta dificultades fisiológicas, pero en el momento no hay respuesta, digamos. Por ejemplo, en un hombre no hay respuesta de erección. Se puede deber al mecanismo de defensa de la inhibición. No poder hablar en determinado momento, no poder salir, no poder salir de casa, no responda a un trastorno de ansiedad o una fobia. Si descartamos eso, puede deberse a una inhibición. Introducción a la psicología, chicos, ya vamos por la unidad 2. Por eso les decía que vayamos ordenados, porque si no vamos y volvemos todo el tiempo. Ya, si nos da tiempo al final, se lo digo. ¿Qué más de la unidad número 2?
La plasticidad en una personalidad habla de cierta flexibilidad al cambio, de cierta tolerancia a la frustración, de algunas posibilidades de ser más permeable a ciertas situaciones y no, y no personalidades más rígidas que ante algunas situaciones se genera más del lado del quiebre que de si se lo piensan gráficamente, una cuestión más plástica o más flexible, es que ante algo, aunque si yo lo golpeo, se puede doblar, pero no necesariamente se va a quebrar. ¿No? Personalidades más rígidas tienen estas dificultades grandes para enfrentar cambios, afrontar conflictos. Esto sería lo contrario a eso. Claro, que tienen menores dificultades, no necesariamente que se van a adaptar sí o sí a todos los cambios, sino que hay una facilidad un poco mayor. Esto de la tipología, tengan en cuenta que es un autor que lo propone, no es que necesariamente sea así, ¿sí? Pero bueno, es una de las maneras en que se pueden dividir los estilos de personalidad. ¿Sí? La personalidad es sujetos impacientes, demandantes, competitivos, muy rígidos en esto que hablábamos. Generalmente tienen que ver con cuestiones, hay cuestiones de hostilidad, eh, autoexigentes, ¿sí? Sería una personalidad más obsesiva, por necesidad de tener, de lograr metas en ciertos tiempos, de cumplir con expectativas, de tener que conseguir, bueno, esto mismo, ¿no? Empezar personas muy tendientes a generar estrés. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, este médico cardiólogo plantea que se ven más afecciones cardíacas en este tipo de personalidad. La tipo C me habían preguntado. Bueno, la tipo C tiene más que ver con personas que, bueno, que reprimen emociones, que presentan estados depresivos cada tanto, que no suelen afrontar el estrés de manera muy efectiva. Y el tipo D sería una cuestión un poco más profunda respecto a un estado más generalizado de angustia, de inhibición social, de tener siempre estas sensaciones de desesperanza, racionalizar todo, esta cuestión un poco más llevada a lo depresivo. Bien, en el proceso cognitivo, explicar la percepción. Bueno, dentro de lo que son las funciones psíquicas, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes procesos, algunos afectivos, como son las emociones, los sentimientos, y los procesos más cognitivos. La percepción tiene que ver con digamos, el primer filtro que tenemos del exterior, ¿no? Es el momento en el que tomamos la conciencia de esto que sucede, ¿no? Es lo que es como la puerta de entrada de la mente. Uno puede percibir algo, ¿no? En este momento percibo que hay un ruido en una ventana del fondo de mi casa. ¿Sí? A partir de ahí le puedo prestar atención, que es como dirigir la conciencia, ¿sí?
y la percepción y agudizar un poco más, decir, a ver, ¿qué ruido fue ese? ¿Sí? Le presto atención, me quedo sosteniendo desde esa función cognitiva. Y a partir de ahí puedo decir, es el perro que claramente quiere entrar, y eso ya tomar conciencia, sería el siguiente paso. Podríamos pensar que puede haber un siguiente paso que sería el aprendizaje, que yo adquirí la información de que cuando hay ese ruido es mi perro, porque tengo, gracias a la memoria, traigo el recuerdo de esta primera vez que creí, que escuché un ruido ahí, llegué a la conclusión de que era un perro, entonces la memoria es ese almacén, un almacén bastante activo, pero ese almacén de donde yo puedo recuperar esa información y decir, yo ya sé que ese ruido es el perro. Pensáramos en el proceso de las funciones cognitivas para adquirir una información. ¿Qué más? Bueno, vamos con la unidad número 3, entonces. Psicología evolutiva. Bien, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es el preoperacional. Nosotros vamos a tener el periodo de las operaciones, el sensoriomotriz, ¿sí? A partir de ahí, y a partir de ahí el preoperacional, ¿sí? Después pasamos al de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. ¿Lo tienen así en los apuntes o, o lo tienen en seis estadios? Porque algunos lo tienen en 4 y otros en 6. ¿No? No es que esté mal ninguno de los dos, son como diferentes maneras didácticas de dividir la teoría de Piaget, que en realidad son muchos más estadios, pero bueno, porque tienen cada uno muchísimo detalle. Bien, entonces tenemos el primer estadio que dijimos, que es el sensoriomotriz, ¿sí? Que es toda esta primera parte del bebé, hasta la adquisición de la marcha aproximadamente. ¿Sí? Después tenemos el preoperacional, que tiene que ver desde ahí, desde el momento de la marcha hasta los 6, 7 años aproximadamente, 6 años. ¿Sí? Empieza todo lo que es la salida del egocentrismo del niño y empieza a suceder lo que se denomina el juego simbólico, ¿no? Que es encontrarse a este niño de 1 o 2 años jugando al bebé, dando la comidita, ¿no? Todo esto que es jugar a ser algo, haciendo de perro, haciendo de gato, ¿no? Esto es todo lo que tiene que ver con el juego simbólico, es un desarrollo de la inteligencia en el que pueden empezar en el que pueden empezar a formalizar
un poco más ciertos pensamientos, ¿no? Y además que empiezan a regularse mucho más a partir de la vida del adulto, entonces de lo que ven, por eso juegan a la mamá, juegan al taller, juegan a andar en moto, ¿no? De acuerdo a estas cosas que van viendo del mundo adulto. Empieza a aparecer mínimamente una moral heterónoma que se llama, que es una moral dependiente de sus padres, ¿no? Yo ya sé que está bien o está mal, pero tiene que ver con que mi padre me lo diga. O sea, el niño va a ir a tocar el enchufe, el padre le va a decir no, y se va a dar vuelta y va a ir a tocarlo de nuevo. O sea, no lo va a tocar cuando esté en presencia del padre que le dijo que no. Y por eso es heterónoma, es como que está por fuera la moral todavía del niño. Sí, crece su imaginación, a partir de lo simbólico empieza a generarse este nuevo proceso cognitivo. Por eso aparecen, por ejemplo, en esta etapa más miedos, ¿no? Piensan que va a venir un lobo por la ventana, o un monstruo, o el monstruo abajo de la cama, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen que ver con que se va desarrollando su espacio cognitivo mucho más, entonces empiezan a aparecer nuevas posibilidades de pensamiento. Piensen en un niño entre los 2 y los 6 años y todo esto que empieza a suceder, que es mucho juego simbólico, la moral heterónoma, es una moral básica, ¿sí? Y bueno, que empiezan a distinguir ciertas cuestiones de la fantasía y la realidad, de la verdad y la mentira. Y después ya viene la parte de las operaciones concretas, donde ya piensen que empiezan la escolaridad, entonces aparece mucho más ya cediendo mucho más al egocentrismo, ¿no? Acá es donde ya aprenden a compartir, que les enseñan tanto en el jardín, empiezan a orientar, ¿no? Se tardan más tiempo en armar el juego y poner las reglas que en jugar. Y bueno, y hay una operación de socialización mucho mayor. Pero el pensamiento sigue siendo concreto. Es decir, que a este niño, para que sepa sumar, hay que decirle cuánto es una manzana más una manzana. No puede abstraerse al pensamiento de 5 más 5, ¿no? Tiene que ver los 5 dedos y los 5 dedos y posiblemente surge el resultado de la operación matemática, pero no a nivel de abstracción, que ya sí es en el estadio superior. Bueno, ¿qué más de la 2? De la 3, perdón. En la teoría, en la teoría de Erickson, yo siempre les recomiendo que traten de pensarse en lo que es la edad de la que se está planteando, ¿no? Entonces uno puede empezar a entender un poco más, ¿sí? La de identidad versus confusión de identidad, tenemos, a ver, espérenme que voy a buscar acá para no decirlo. Esto,
a ver, está bueno que lo entiendan, que las tengan claras, no les vamos a preguntar, dígame las 5, ¿sí? En eso quédense tranquilos. Sí está bueno que entiendan y que entiendan de qué se trata la teoría de Erikson y cuál es la instancia psíquica que se desarrolla, qué es el yo y por qué es esto. Y bueno, porque es una teoría adaptativa donde el yo se va poniendo en juego eh, esta dinámica entre el interior y el exterior. Entonces, a partir de ahí, bueno, el yo se va poniendo en crisis permanentemente a partir de a partir de lo que se espera, a partir de lo que la sociedad espera de él y de lo que él puede, lo que puede llegar a conseguir. Bien, no lo tengo acá, bueno, no importa. No quiero decirles de más de lo que no tienen ustedes en el apunte. Ahí vamos, ahí. Bueno, vamos. Identidad versus confusión de la identidad creo que tiene que ver con una etapa dentro de lo que es la pubertad, ¿no? Mauro. Bueno, es un momento de la vida donde se va poniendo en juego, un poco saliendo de esta mentalidad, de estas ideas más relacionadas con lo que se espera de ellos a partir de sus padres o tutores, tienen que empezar a desarrollar ya su propia identidad y se va poniendo de manifiesto la personalidad de cada uno. Entonces, bueno, aparece todas las cuestiones de identidad sexual, todas las cuestiones de eh, perdón que me, me distraje con la otra pregunta, ya vamos a la siguiente. Todas las cuestiones de identidad sexual, vieron que es una etapa en la que hay mucha unificación con la masa, es decir, se visten igual que la banda que escuchan o el lugar donde viven o la manera en que como que existen, que les van ofreciendo cierta identidad, ¿no? Ah, bueno, yo soy, antes se acuerda que existían las tribus urbanas, ¿no? Si yo soy emo, bueno, me tengo que vestir de esta manera, tengo que comportarme de esta manera, si me gusta esta banda de música, me comporto de esta manera, si soy hasta de tal colegio, de tal escuela, nos vinculamos de esta manera. Entonces, bueno, todas esas cosas van dando como fantasía de identidad hasta que la persona logra encontrar la propia. Esa es la diferencia o lo que sucede en este momento, ¿no? Donde uno adquiere la propia identidad o existen ciertas cuestiones de confusión, que siempre existen estas cuestiones de confusión. No, no crean que alguna vez nos vamos a encontrar con que no haya. ¿Y por qué se plantea que la virtud es la fidelidad? Bueno, porque empiezan a generarse estos sentidos de pertenencia ante los diferentes grupos, ante los diferentes, el grupo de pares, en el deporte pasa mucho, se identifican como con un conjunto de valores, con una ideología en particular, con un movimiento, con una religión, y empiezan a ser muy fieles a eso. Esta fidelidad es importante para cómo se vaya desarrollando en adelante su adherencia a ciertos valores, a ciertos modos de ser, etc.
Bueno, vamos entonces a lo que me preguntaban, a la hospitalización de niños en la infancia. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con algo que todos sabemos, que es que cuando un niño se encuentra en situación de internación, se van a encontrar diferentes maneras de reaccionar a esto, ¿sí? Que por lo general es una experiencia desagradable en la que se lo encuentra en una situación donde el niño se va a encontrar en una situación de vulnerabilidad y que pueden aparecer diferentes ansiedades. Las reacciones depresivas, ¿sí? Bueno, son aquellas en las que vamos a encontrar al sujeto en las que pueden aparecer. La depresión en el niño no siempre no siempre se ve como la depresión en un adulto, ¿no? Como que puede estar acostado mucho tiempo, con sensaciones pensamientos de desesperanza, siempre victimizándose, siempre, ¿no? Como estas características más de la depresión. En el niño se pueden encontrar de diferentes maneras. Entonces, la falta de motivación hacia todo puede verse así, como por ejemplo, un niño que no quiera jugar, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden encontrar, pero también hay otras reacciones que responden a una reacción depresiva, pero se ven de manera distinta. Por ejemplo, la irritabilidad, ¿sí? El trastorno del sueño, un trastorno de la conducta alimenticia, la enuresis o la encopresis, que es hacerse pis o hacerse caca, ¿sí? La incomunicación. Todas estas son reacciones que no responden necesariamente al ensimismamiento que nosotros podemos pensar en un niño depresivo, que es igual un niño ensimismado, que llora, que está triste, pero no necesariamente vamos a encontrarnos así con la ansiedad depresiva de un niño. También lo podemos encontrar irritable, oposicionista, desafiante. No sé cuál es la duda eh, que tenés, Carolina, respecto de esa ansiedad. Lo importante de esto es que ustedes no tienen la función de diagnosticar esto, pero sí que cuando ustedes encuentran estos indicadores, es muy importante que el enfermero, porque el enfermero es quien está cerca de esto, entonces puede ver ciertos indicadores en los que él pueda solicitar interconsulta, plantear, bueno, hay ciertos indicadores de ansiedades, de distintos tipos de ansiedades en este niño, entonces se solicita interconsulta para trabajar interdisciplinariamente. Muy bien, ¿algo más de la unidad número 3? Bueno, vamos con la 4 entonces. Bueno, la psicología institucional es un área de la psicología que se ocupa que tiene como objeto de estudio a los grupos dentro de las instituciones. Entonces va a trabajar sobre todo lo que respecta a lo que es la dinámica institucional. ¿Qué es la dinámica institucional? Bueno, todo lo que sucede dentro de las interrelaciones en una institución, ¿no? Cuando nosotros vamos a analizar la dinámica de una institución, vamos a analizar qué tipo de conflictos tienen, cómo los resuelven, cómo se adaptan a los cambios, de qué manera se relacionan entre ellos, cuál es el clima laboral, eh, cuál es, eh, qué tipo de grupos
a qué tipo de grupos pertenecen y por lo tanto cómo responden a las diferentes situaciones, eh, cuáles son los, bueno, como les decía recién, cuáles son los conflictos más comunes que se dan, cómo los van resolviendo, cómo se enfrentan al cambio, las posibilidades de adaptación que tienen, los niveles de satisfacción con la tarea. Todas esas cosas son las que estudia la psicología institucional. ¿Qué más? ¿Algo más de la unidad 4? Bueno, si no hay nada más entonces, podemos ir cerrando acá y cualquier cosa ahí están escribiendo. A ver. ¿Qué sería con más énfasis? Qué es lo que no queda claro del Bernard? Quiere puede activar el micrófono, no hay problema. Ah, bien, ahí vean. ¿En qué hacemos más énfasis? Bueno, en todo, en el concepto del burnout, qué es el burnout, de dónde viene, digamos, es un tipo de estrés, que se considere, por qué se plantea el burnout como como un subtipo de estrés muy particular dentro de lo que es personal de salud, eh, qué cosas, qué factores predisponentes existen, tanto los personales como los institucionales que pueden predisponer al burnout. Y, por ejemplo, bueno, medidas preventivas que se pueden utilizar frente al burnout, este tipo de cosas. Pero el énfasis que tienen que hacer en todo es en conocer el concepto claramente, de dónde viene, hacia dónde va, de qué se trata. Es muy importante tener en cuenta que en el burnout no se trata de una persona cansada de su trabajo, sino que es una cuestión más patológica, donde se llega a situaciones límites de salud mental y a veces física también.
Pero bueno, lo importante con todos los conceptos es que ustedes se puedan construir el concepto, que puedan hablar sobre eso, que puedan relacionarlo con cosas, relacionarlo con la práctica, que, que tengan una oratoria fluida respecto a lo que se les va preguntando, que eso se da gracias a la comprensión del concepto y a la incorporación del lenguaje de la materia. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿En qué hacemos énfasis? Lo mismo que les dije recién, en qué es, de qué se trata, son todas las actividades que se realizan con el objetivo de prevención y de promoción de la salud a nivel de la salud mental, por ejemplo, en este caso, en el ámbito laboral. Todas aquellas cuestiones todas aquellas acciones que se ejecutan para prevenir, por ejemplo, el burnout, la psicohigiene. Sería la limpieza de la cabeza, si le ponemos una traducción muy criolla y desde la palabra, ¿no? No lo digan así en el examen, ¿no? Pero es un poco, bueno, todas estas cuestiones en las que se va a intervenir para que la salud mental sea un promotor de nuestra tarea cotidiana en el trabajo de la enfermería y no un obstáculo para la tarea. Entonces, por eso todo lo que hablábamos recién del clima laboral, de la resolución de conflictos, la relación que tengo con mis compañeros, la relación que tengo con la autoridad, la disposición que tengo al cambio, la plasticidad al cambio, ese tipo de cosas van a influir directamente en el ejercicio de la tarea. No sé si se entiende, Mau. Bueno, muy bien, chicos. No hay nada más. Podemos ir dejando por acá y ya el lunes nos vemos en la mesa. Bueno, ahora sí, la primera pregunta. El materialismo dialéctico se basa en una tesis materialista histórica que es acerca de la esencia humana, es decir, tratan de responderse acerca de cuál es la esencia humana. ¿Sí? Y esto nos trata de explicar, o la explicación que ellos se dan es que no se trata de un individuo aislado, ¿sí? Sino que la personalidad y la esencia de este sujeto, la esencia es más filosófico, ¿no? Pero si lo pensamos desde la psicología, la construcción de una personalidad se va a ir dando a partir de las relaciones sociales que las personas vayamos, que las personas vayamos ejerciendo a lo largo de la vida, ¿sí? Es como si todas estas relaciones se fueran anudando para construir lo que es la cultura, lo que es la sociedad y en definitiva la vida social. ¿Sí? Entonces por eso se dice que a partir de las relaciones humanas uno produce y reproduce cultura y se da en este intercambio que se le denomina material,
¿Por qué? Porque parte de las necesidades. El sujeto no puede desarrollarse por sí mismo de manera aislada, necesita de un otro. Entonces hay una necesidad hay una necesidad que hace que nos comuniquemos y que hace que vayamos a la relación con otro y en este otro, y que en este otro haya una reciprocidad de relación. Entonces, a partir de ahí se va construyendo todo lo que consideramos vida social. ¿Cuáles son los términos principales? La necesidad, lo material de la relación, que es esta necesidad que nos hace ejecutar un trabajo para ir a relacionarnos con el otro y a partir de allí producir y reproducir conductas. Así es como se construye el psiquismo para el materialismo histórico. No sé si queda claro, ¿tienen alguna duda? La herramienta que utiliza el materialismo es la comunicación, a partir de abajo, desde una necesidad material de relación con el otro. Bien, vamos a la siguiente. Vayan diciéndome si lo entienden o no, le damos otra vuelta. ¿Psicología de la salud y medicina conductual es lo mismo? No. Cuando nosotros hablamos de psicología de la salud, a ver, espérenme un segundito, perdón. Ahí está, disculpen. Cuando nosotros hablamos de la psicología de la salud, vamos a hablar principalmente de los factores inherentes a lo que es el proceso salud-enfermedad. Por eso es que lo vemos en esta materia. La medicina conductual tiene que ver ya con una línea teórica mucho más marcada desde el conductismo. Bien, ¿qué más? El psiquismo para el conductismo. Bien, buena pregunta. El psiquismo para el conductismo es prácticamente, como decía Kant, una tabula rasa, o sea, un papel en blanco que hay que que hay que irlo escribiendo a partir de la recepción de estímulos y las respuestas que se van dando a esos estímulos, que comienzan con lo que puede ser una respuesta, una conducta refleja, como la conducta más rudimentaria que existe, que se va complejizando a partir de los distintos desarrollos, los distintos intercambios que se van dando a lo largo del tiempo entre la relación de estímulo-respuesta. Por eso es que, por ejemplo, el conductismo plantea que se pueden anticipar respuestas a las conductas, porque, porque hay un cálculo ya realizado previamente en el que se pueden aproximar ciertas respuestas esperables o no. Un poco, si lo comparamos con el psiquismo para el psicoanálisis o para el mismo materialismo, es un poco más matemático, ¿no? Como una cuestión más pensada. Las grandes críticas al conductismo plantean que piensan al ser humano como un animal, ¿no? Es como, bueno, si te muestro la comida asociado al sonido de la campana, posteriormente, cuando suene la campana, va a haber sobresalivación. Porque entiendo que, entonces, bueno, las grandes críticas es esto, es que no hay una mirada hacia lo más subjetivo y que esos intercambios, esa dinámica dentro del psiquismo puede ser, es singular, ¿sí? En cambio, para el conductismo no.
¿Qué más de la uno? Bueno, pasemos entonces a la unidad número 2, conducta y personalidad. ¿Qué tenemos de la 2? Conducta y personalidad. Bueno, conducta y personalidad tienen que saber los conceptos a partir de los diferentes autores, por ejemplo, qué es conducta y qué es personalidad, para el conductismo, para el materialismo, que sería Blecher, y las diferencias básicas entre esos dos, y también, o sea, a la luz de los tres paradigmas que vemos en la unidad uno, qué es conducta y qué es personalidad para cada uno, para Watson, para Freud y para el materialismo histórico, que sería Blecher, que es el autor principal de esta unidad. ¿Cómo diferenciar el área de la conducta del ámbito? Bueno, el ámbito de la conducta responde a los espacios en donde se desarrolla la conducta. Entonces, en el ámbito psicosocial, sociodinámico, o sea, a nivel de grupo, a nivel personal, a nivel institucional, ¿sí? Esos son los ámbitos. En cambio, las áreas de la conducta son las diferentes eh, como las diferentes formas en que se puede manifestar la conducta, que puede ser a nivel de la mente, a nivel del cuerpo o a nivel del mundo externo. Es decir, que plantea Blecher, que yo puedo estar pensando algo en este momento y que eso se denomina conducta, una conducta en el área de la mente. Y el ámbito sería más el psicosocial, ¿no? Después tenemos una conducta más del área del cuerpo, que puede ser algo que se esté manifestando a partir de mi cuerpo, que también nos plantea como conducta, como podría ser ruborizarme, ¿no? Tengo vergüenza, me pongo colorada por algo, o las lágrimas, ¿no? El llanto, algo que se manifieste a partir del cuerpo. Y bueno, y el ámbito se puede dar tanto del psicosocial como del sociodinámico, por ejemplo. Depende de dónde yo esté desarrollando esa conducta. Bien, ¿qué más? Coexistencia de áreas sería, bueno, que yo esté pensando en una situación que me genera tristeza, a la vez esté llorando. Esa puede ser una coexistencia entre las áreas de la mente y del cuerpo. Generalmente, siempre coexisten las áreas. ¿Sí? Existe una coexistencia entre las áreas. Siempre, si hay algo que estamos pensando, es posible que haya una manifestación corporal y hacia el mundo externo, ¿no? Pero lo que puede existir es una preponderancia de áreas, es decir, si yo estoy solamente sentada pensando, coexisten las otras áreas, pero prepondera el área de la mente. Después lo puede ver va a quedar grabada la clase, así que lo puede ver de nuevo a la explicación.
Acuérdese que está sobre el minuto 10 por ahí. Bueno, ¿qué más de la unidad número 2? ¿Todos han cursado este año los que están acá, los que rinden el lunes? ¿O hay gente de planes más antiguos? Bueno, en conductas defensivas, un ejemplo de inhibiciones, por ejemplo, puede pasar con una persona que no puede rendir un examen, se presenta y se le presenta una dificultad grave para hablar en ciertas situaciones en ciertas situaciones, o, por ejemplo, sucede mucho en el ámbito de las relaciones sexuales, ¿no? Aparece una inhibición ahí frente a determinada persona, determinada situación en la que no presenta dificultades fisiológicas, pero en el momento no hay respuesta, digamos. Por ejemplo, en un hombre no hay respuesta de erección. Se puede deber al mecanismo de defensa de la inhibición. No poder hablar en determinado momento, no poder salir, no poder salir de casa, no responda a un trastorno de ansiedad o a una fobia, si descartamos eso, puede deberse a una inhibición. Introducción a la psicología, chicos, ya vamos por la unidad 2. Por eso les decía que vayamos ordenados, porque si no vamos y volvemos todo el tiempo. Ya, si nos da tiempo al final, se lo digo. ¿Qué más de la unidad número 2? La plasticidad en una personalidad habla de cierta flexibilidad al cambio, de cierta tolerancia a la frustración, de algunas posibilidades de ser más permeable a ciertas situaciones y no, y no personalidades más rígidas que ante algunas situaciones se genera más del lado del quiebre que si se lo piensan gráficamente, una cuestión más plástica o más flexible, es que ante algo, aunque si yo lo golpeo, se puede doblar, pero no necesariamente se va a quebrar. ¿No? Personalidades más rígidas tienen estas dificultades grandes para enfrentar cambios, afrontar conflictos. Esto sería lo contrario a eso.
Claro, que tienen menores dificultades, no necesariamente que se van a adaptar sí o sí a todos los cambios, sino que hay una facilidad un poco mayor. Esto de la tipología, tengan en cuenta que es un autor que lo propone, no es que necesariamente sea así, ¿sí? Pero bueno, es una de las maneras en que se pueden dividir los estilos de personalidad, ¿sí? La personalidad es sujetos impacientes, demandantes, competitivos, muy rígidos en esto que hablábamos. Generalmente tienen que ver con cuestiones, hay cuestiones de hostilidad, eh, autoexigentes, ¿sí? Sería una personalidad más obsesiva, con necesidad de tener, de lograr metas en ciertos tiempos, de cumplir con expectativas, de tener que conseguir, bueno, esto mismo, ¿no? Empezar a, personas muy tendientes a generar estrés, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, este médico cardiólogo plantea que se ven más afecciones cardíacas en este tipo de personalidad. La tipo C, me habían preguntado. Bueno, la tipo C tiene más que ver con personas que, bueno, que reprimen emociones, que presentan estados depresivos cada tanto, que no suelen afrontar el estrés de manera muy efectiva. Y el tipo D sería una cuestión un poco más profunda respecto a un estado más generalizado de angustia, de inhibición social, de tener siempre estas sensaciones de desesperanza, racionalizar todo, esta cuestión un poco más llevada a lo depresivo. Bien, en el proceso cognitivo, explicar la percepción. Bueno, dentro de lo que son las funciones psíquicas, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes procesos, algunos afectivos, como son las emociones, los sentimientos, y los procesos más cognitivos. La percepción tiene que ver con digamos, el primer filtro que tenemos del exterior, ¿no? Es el momento en el que tomamos la conciencia de esto que sucede, ¿no? Es lo que es como la puerta de entrada de la mente. Uno puede percibir algo, ¿no? En este momento percibo que hay un ruido en una ventana del fondo de mi casa. ¿Sí? A partir de ahí le puedo prestar atención, que es como dirigir la conciencia, ¿sí? Y la percepción y agudizar un poco más, decir, a ver qué ruido fue ese. ¿Sí? Le presto atención, me quedo sosteniendo desde esa función cognitiva. Y a partir de ahí puedo decir, es el perro que claramente quiere entrar. Y eso ya tomar conciencia, sería el siguiente paso. Podríamos pensar que puede haber un siguiente paso que sería el aprendizaje, que yo adquirí la información de que cuando hay ese ruido es mi perro, porque tengo, gracias a la memoria, traigo el recuerdo de esta primera vez que creí, que escuché un ruido ahí, llegué a la conclusión de que era un perro, entonces la memoria es ese almacén, un almacén bastante activo, pero ese almacén de donde yo puedo recuperar esa información y decir, yo ya sé que ese ruido es el perro. Pensáramos en el proceso de las funciones cognitivas para adquirir una información. ¿Qué más?
Bueno, vamos con la unidad número 3, entonces. Psicología evolutiva. Bien, en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es el preoperacional. Nosotros vamos a tener el periodo de las operaciones, el sensoriomotriz, ¿sí? A partir de ahí, y a partir de ahí el preoperacional, ¿sí? Después pasamos al de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. ¿Lo tienen así en los apuntes o, o lo tienen en seis estadios? Porque algunos lo tienen en 4 y otros en 6. ¿No? No es que esté mal ninguno de los dos, son como diferentes maneras didácticas de dividir la teoría de Piaget, que en realidad son muchos más estadios, pero bueno, porque tienen cada uno muchísimo detalle. Bien, entonces tenemos el primer estadio que dijimos, que es el sensoriomotriz, que es toda esta primera parte del bebé hasta la adquisición de la marcha aproximadamente. ¿Sí? Después tenemos el preoperacional, que tiene que ver desde ahí, desde el momento de la marcha hasta los 6, 7 años aproximadamente, 6 años. ¿Sí? Empieza todo lo que es la salida del egocentrismo del niño y empieza a suceder lo que se denomina el juego simbólico, ¿no? Que es encontrarse a este niño de 1 o 2 años jugando al bebé, jugando, dando la comidita, ¿no? Todo esto que es jugar a ser algo, haciendo de perro, haciendo de gato, ¿no? Esto es todo lo que tiene que ver con el juego simbólico, es un desarrollo de la inteligencia en el que pueden empezar en el que pueden empezar a formalizar un poco más ciertos pensamientos, ¿no? Y además que empiezan a regularse mucho más a partir de la vida del adulto, entonces de lo que ven, por eso juegan a la mamá, juegan al taller, juegan a andar en moto, ¿no? De acuerdo a estas cosas que van viendo del mundo adulto. Empieza a aparecer mínimamente una moral heterónoma que se llama, que es una moral dependiente de sus padres, ¿no? Yo ya sé que está bien o está mal, pero tiene que ver con que mi padre me lo diga. O sea, el niño va a ir a tocar el enchufe, el padre le va a decir no, y se va a dar vuelta y va a ir a tocarlo de nuevo. O sea, no lo va a tocar cuando esté en presencia del padre que le dijo que no. Y por eso es heterónoma, es como que está por fuera la moral todavía del niño. Sí, crece su imaginación, a partir de lo simbólico empieza a generarse este nuevo proceso cognitivo. Por eso aparecen, por ejemplo, en esta etapa más miedos, ¿no? Piensan que va a venir un lobo por la ventana o un monstruo, o el monstruo abajo de la cama, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen que ver con que se va desarrollando su espacio cognitivo mucho más, entonces empiezan a aparecer nuevas posibilidades de pensamiento.
Piensen en un niño entre los 2 y los 6 años y todo esto que empieza a suceder, que es mucho juego simbólico, la moral heterónoma, es una moral básica, ¿sí? Y bueno, que empiezan a distinguir ciertas cuestiones de la fantasía y la realidad, de la verdad y la mentira. Y después ya viene la parte de las operaciones concretas, donde ya piensen que empiezan la escolaridad, entonces aparece mucho más ya cediendo mucho más al egocentrismo, ¿no? Acá es donde ya aprenden a compartir, que les enseñan tanto en el jardín, empiezan a orientar, ¿no? Se tardan más tiempo en armar el juego y poner las reglas que en jugar. Y bueno, y hay una operación de socialización mucho mayor. Pero el pensamiento sigue siendo concreto. Es decir, que a este niño, para que sepa sumar, hay que decirle cuánto es una manzana más una manzana. No puede abstraerse al pensamiento de 5 más 5. ¿No? Tiene que ver los 5 dedos y los 5 dedos y posiblemente surge el resultado de la operación matemática, pero no a nivel de abstracción, que ya sí es en el estadio superior. Bueno, ¿qué más de la 2? De la 3, perdón. En la teoría, en la teoría de Erickson, yo siempre les recomiendo que traten de pensarse en lo que es la edad de la que se está planteando, ¿no? Entonces uno puede empezar a entender un poco más, ¿sí? La de identidad versus confusión de identidad, tenemos, a ver, espérenme que voy a buscar acá para no decirlo. Esto, a ver, está bueno que lo entiendan, que las tengan claras, no les vamos a preguntar, dígame las 5, ¿sí? En eso quédense tranquilos. Sí está bueno que entiendan y que entiendan de qué se trata la teoría de Erickson y cuál es la instancia psíquica que se desarrolla, qué es el yo y por qué es esto. Y bueno, porque es una teoría adaptativa donde el yo se va poniendo en juego eh, esta dinámica entre el interior y el exterior. Entonces, a partir de ahí, bueno, el yo se va poniendo en crisis permanentemente a partir de a partir de lo que se espera, a partir de lo que la sociedad espera de él y de lo que él puede, lo que puede llegar a conseguir. Bien, no lo tengo acá, bueno, no importa. No quiero decirles de más de lo que no tienen ustedes en el apunte. Ahí vamos, ahí.
Bueno, vamos. Identidad versus confusión de la identidad creo que tiene que ver con una etapa dentro de lo que es la pubertad, ¿no? Mauro. Bueno, es un momento un momento de la vida donde se va poniendo en juego, un poco saliendo de esta mentalidad, de estas ideas más relacionadas con lo que se espera de ellos a partir de sus padres o tutores, tienen que empezar a desarrollar ya su propia identidad y se va poniendo de manifiesto la personalidad de cada uno. Entonces, bueno, aparece todas las cuestiones de identidad sexual, todas las cuestiones de eh, perdón que me, me distraje con la otra pregunta, ya vamos a la siguiente. Todas las cuestiones de identidad sexual, vieron que es una etapa en la que hay mucha unificación con la masa, es decir, se visten igual que la banda que escuchan o el lugar donde viven o la manera en que como que existen, que les van ofreciendo cierta identidad, ¿no? Ah, bueno, yo soy, antes se acuerda que existían las tribus urbanas, ¿no? Si yo soy emo, bueno, me tengo que vestir de esta manera, tengo que comportarme de esta manera, si me gusta esta banda de música, me comporto de esta manera, si soy de tal, hasta de tal colegio, de tal escuela, nos vinculamos de esta manera. Entonces, bueno, todas esas cosas van dando como fantasía de identidad hasta que la persona logra encontrar la propia. Esa es la diferencia o lo que sucede en este momento, ¿no? Donde uno adquiere la propia identidad o existen ciertas cuestiones de confusión, que siempre existen estas cuestiones de confusión, ¿no? No crean que alguna vez nos vamos a encontrar con que no haya. ¿Y por qué se plantea que la virtud es la fidelidad? Bueno, porque empiezan a generarse estas, estos sentidos de pertenencia ante los diferentes grupos, ante los diferentes, el grupo de pares, en el deporte pasa mucho, se identifican como con un conjunto de valores, con una ideología en particular, con un movimiento, con una religión, y empiezan a ser muy fieles a eso. Esta fidelidad es importante para cómo se vaya desarrollando en adelante su adherencia a ciertos valores, a ciertos modos de ser, etc. Bueno, vamos entonces a lo que me preguntaban, a la hospitalización de niños en la infancia. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con algo que todos sabemos, que es que cuando un niño se encuentra en situación de internación, se van a encontrar diferentes maneras de reaccionar a esto, ¿sí? Que por lo general es una experiencia desagradable en la que se lo encuentra en una situación donde el niño se va a encontrar en una situación de vulnerabilidad y que pueden aparecer diferentes ansiedades. Las reacciones depresivas, ¿sí? Bueno, son aquellas en las que vamos a encontrar al sujeto en las que pueden aparecer. La depresión en el niño eh, no siempre se ve como la depresión en un adulto, ¿no? Como que puede estar acostado mucho tiempo, con sensaciones pensamientos de desesperanza, siempre victimizándose, siempre, ¿no? Como estas características más de la depresión. En el niño se pueden encontrar de diferentes maneras. Entonces, la falta de motivación hacia todo puede verse así, como por ejemplo, un niño que no quiera jugar, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden encontrar. Pero también hay otras reacciones que responden a una reacción depresiva, se ven de manera distinta. Por ejemplo, la irritabilidad, ¿sí? El trastorno del sueño, un trastorno de la conducta alimenticia,
la enuresis o la encopresis, que es hacerse pis o hacerse caca, ¿sí? La incomunicación. Todas estas son reacciones que no responden necesariamente al ensimismamiento que nosotros podemos pensar en un niño depresivo, que es igual un niño ensimismado, que llora, que está triste, pero no necesariamente vamos a encontrarnos así con la ansiedad depresiva de un niño. También lo podemos encontrar irritable, oposicionista, desafiante. No sé cuál es la duda que eh, que tenés, Carolina, respecto de esa ansiedad. Lo importante de esto es que ustedes no tienen la función de diagnosticar esto, pero sí que cuando ustedes encuentran estos indicadores, es muy importante que el enfermero, porque el enfermero es quien está cerca de esto, entonces puede ver ciertos indicadores en los que él pueda solicitar interconsulta, plantear, bueno, hay ciertos indicadores de ansiedades, de distintos tipos de ansiedades en este niño, entonces se solicita interconsulta para trabajar interdisciplinariamente. Muy bien, ¿algo más de la unidad número 3? Bueno, vamos con la 4 entonces. Bueno, la psicología institucional es un área de la psicología que se ocupa que tiene como objeto de estudio a los grupos dentro de las instituciones. Entonces va a trabajar sobre todo lo que respecta a lo que es la dinámica institucional. ¿Qué es la dinámica institucional? Bueno, todo lo que sucede dentro de las interrelaciones en una institución, ¿no? Cuando nosotros vamos a analizar la dinámica de una institución, vamos a analizar qué tipo de conflictos tienen, cómo los resuelven, cómo se adaptan a los cambios, de qué manera se relacionan entre ellos, cuál es el clima laboral, eh, cuál es, eh, qué tipo de grupos, a qué tipo de grupos pertenecen y por lo tanto cómo responden a las diferentes situaciones. Eh, cuáles son bueno, como les decía recién, cuáles son los conflictos más comunes que se dan, cómo los van resolviendo, cómo se enfrentan al cambio, las posibilidades de adaptación que tienen, los niveles de satisfacción con la tarea. Todas esas cosas son las que estudia la psicología institucional. ¿Qué más? ¿Algo más de la unidad 4?
Bueno, si no hay nada más entonces, podemos ir cerrando acá y cualquier cosa ahí están escribiendo. A ver. ¿Qué sería con más énfasis? ¿Qué es lo que no queda claro del burnout? Quiere puede activar el micrófono, no hay problema. Ah, bien, ahí vean. ¿En qué hacemos más énfasis? Bueno, en todo, en el concepto del burnout, ¿qué es el burnout? De dónde viene, digamos, es un tipo de estrés, que se considere, por qué se plantea el burnout como un subtipo de estrés muy particular dentro de lo que es personal de salud, eh, qué cosas, qué factores predisponentes existen, tanto los personales como los institucionales, que pueden predisponer al burnout. Y, por ejemplo, bueno, medidas preventivas que se pueden utilizar frente al burnout, este tipo de cosas. El énfasis que tienen que hacer en todo es en conocer el concepto claramente, de dónde viene, hacia dónde va, de qué se trata. Es muy importante tener en cuenta que en el burnout no se trata de una persona cansada de su trabajo, sino que es una cuestión más patológica, donde se llega a situaciones límites de salud mental y a veces física también. Pero bueno, lo importante con todos los conceptos es que ustedes se puedan construir el concepto, que puedan hablar sobre eso, que puedan relacionarlo con cosas, relacionarlo con la práctica, que, que tengan una oratoria fluida respecto a lo que se les va preguntando, que eso se da gracias a la comprensión del concepto y a la incorporación del lenguaje de la materia. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿En qué hacemos énfasis? Lo mismo que les dije recién, en qué es, de qué se trata, son todas las actividades que se realizan con el objetivo de prevención y de promoción de la salud a nivel de la salud mental, por ejemplo, en este caso, en el ámbito laboral.
todas aquellas cuestiones todas aquellas acciones que se ejecutan para prevenir, por ejemplo, el burnout, la psicohigiene. Sería la limpieza de la cabeza, si le ponemos una traducción muy, muy criolla y desde la palabra, ¿no? No lo digan así en el examen, ¿no? Pero es un poco, bueno, todas estas cuestiones en las que se va a intervenir para que la salud mental sea un promotor de nuestra tarea cotidiana en el trabajo de la enfermería y no un obstáculo para la tarea. Entonces, por eso todo lo que hablábamos recién del clima laboral, de la resolución de conflictos, la relación que tengo con mis compañeros, la relación que tengo con la autoridad, la disposición que tengo al cambio, la plasticidad al cambio, ese tipo de cosas van a influir directamente en el ejercicio de la tarea. No sé si se entiende, Mau. Bueno, muy bien, chicos. Si no hay nada más, podemos ir dejando por acá y ya el lunes nos vemos en la mesa.